Hoy vamos a iniciar una serie de charlas sobre la física, la naturaleza, sobre todo el entorno que nos rodea y su relación con las matemáticas y nuestra forma de entenderlo y describirlo. Desde hace mucho tiempo se asume, en palabras de Galileo, que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas y en alguna medida todos hemos aprendido a encontrar formas geométricas o ver ecuaciones en los árboles, el canto de los pájaros, el vuelo de los pájaros. Todo parece tener asociado números, ecuaciones, figuras geométricas. De alguna forma asociamos todo nuestro entorno a algún tipo de descripción matemática. Incluso se afirma regularmente que todo lo que nos rodea fue hecho por una especie de gran, o sea, se le asigna a Dios el concepto de gran arquitecto o de Dios matemático, como se llegó a calificarlo, en el sentido que todo sigue reglas que están al alcance del entendimiento humano a través de las matemáticas. Y el concepto del manejo de las matemáticas nace hace mucho tiempo, más o menos 2500 años, en la época de Pitágoras, de Euclides, de Platón, que le dio el concepto a las formas ideales que manejan el mundo y que son el verdadero mundo, no el que vemos nosotros, sino el de las formas ideales platónicas, así las llamamos. Y todos, de alguna forma, hemos aprendido la geometría euclidiana. O sea, el libro de Euclides, los elementos de Euclides, debe ser uno de los libros más exitosos de la historia de la humanidad, en el sentido que prácticamente, traducido a diferentes idiomas, se sigue enseñando tal cual fue concebido en su momento. Y la geometría euclidiana tiene algunas características que ya nos predisponen a ver el mundo de forma geométrica. Pero hay, como todo conocimiento humano, se estructura a través o sobre ciertos axiomas o hechos autoevidentes, a partir de los cuales construimos una serie de consecuencias, estudiamos resultados y comparamos con la realidad. La geometría euclidiana parte de ciertos conceptos básicos como el de punto, recta y plano, todos los hemos oído nombrar, y de alguna forma se nos dice que una recta o incluso un segmento de recta está formado por infinitos puntos alineados uno a continuación del otro de forma tal de darle continuidad a la recta. Y ya mencioné dos de las palabras que quiero analizar hoy, el infinito y el continuo. Básicamente vamos a ver que son la misma cosa, solo que el continuo parece más aceptable que el infinito. El infinito tiende a eludir nuestra capacidad de comprensión, pero el continuo parece algo casi natural, inevitable. Y yo creo que tiene que ver también con la forma en que se nos enseña. Al infinito se llega contando, perdón, se introduce la noción de infinito mediante números. De ese modo, incluso desde que somos muy chicos, se nos enseña 1, 2, 3, 4, llegamos hasta 10, se nos acaban los dedos, pedimos dedos prestados, seguimos contando, llegamos a 100 en algún momento. Normalmente vamos contando cosas, botones, figuritas, casas, autos, pero cuando llegamos a 100 ya los números toman entidad propia. Después ya decimos 101, 102, 103, 200, 500, 1000, y ya no se pregunta ¿qué? ¿500 qué? No, 500. 500 ya el número pasó a ser la entidad en sí misma. Y cuando seguimos contando, es inevitable que en algún momento un chico pregunte ¿y qué sigue después? ¿Y hasta cuándo? Y en algún momento se pregunta ¿y dónde se terminan los números? Y la respuesta habitual es no, los números no se terminan nunca.
Y si el chico tiene edad suficiente, le decimos incluso son infinitos. Pero no nos damos cuenta de la falacia que se está cometiendo en esa afirmación. Cuando uno dice son infinitos, es una definición. Al infinito no se llega contando. Podemos estar vidas, eternidades, intentando contar de a uno, de a 10, de a 10.000, de 1.000.000, de lo que uno quiera. Nunca llegamos a infinito. Y entonces, ¿por qué decimos que son infinitos los números si no hemos sido capaces de identificarlos? Bueno, por definición. Y del mismo modo que decimos que al infinito se llega o es algo por definición, yo decía que cuando en un segmento de recta decimos que hay infinitos puntos, también es una definición. Es imposible poner un punto a continuación del otro y formar un segmento de recta. Es imposible porque los puntos no tienen dimensión. Son, por un lado, inasibles. Y si fuéramos capaces de tomarlos con las pinzas adecuadas, poner uno al lado del otro, no agregaría longitud. Sumar cosas sin longitud no genera longitud. Entonces, ¿por qué decimos que en un segmento de recta hay infinitos puntos? Porque son infinitos. Son tan infinitos que entre dos puntos cualesquiera hay infinitos puntos adicionales. Eso lo aprendemos más adelante con más detalle, cuando se aprende lo que es la recta numérica, la recta de los números reales. En ese caso, decimos que los números reales, cada uno con sus infinitas cifras, forman un continuo. Tan continuo, insisto, que es imposible encontrar un espacio donde no haya un número real. Más aún, entre un número real y el siguiente hay infinitos números reales. Entonces es imposible imaginarse algo más continuo que eso. Pero eso tiene algunos inconvenientes. Como concepto matemático es muy bonito. De alguna manera nos satisface, no nos deja huecos. Pero desde el punto de vista físico la cosa es diferente. Veamos. La física es básicamente interacciones. Las cosas interactúan entre sí, nosotros medimos esas interacciones. A la rama del conocimiento que trata esas interacciones le decimos física. Pero, ¿cómo haríamos para hacer interacciones con los números reales? Los números reales, si uno lograra identificar un número real, por ejemplo, podríamos decir 1 es un número real, pero es un 1, no un 1 y nada más, no una piedra, un libro, un frasco. Es un 1 seguido de infinitos ceros. Parece que no se diferenciara mucho de un 1 natural. Es un 1 mejor identificado. Pero si hablamos del número pi, por ejemplo, sabemos que el número pi tiene infinitas cifras, que esas cifras no se repiten, que es imposible encontrarlas todas. Se han encontrado millones de decimales de pi, pero estamos tan lejos de llegar a infinito como cuando empezamos. Pero si bien creemos que conocemos el número pi, es un buen ejercicio tratar de imaginarse cuál es el número siguiente a pi, o cuál es el número anterior a pi. A poco que lo pensemos nos vamos a dar cuenta que no existe el número siguiente a pi, porque si existiera, entre ese número y pi habría infinitos más, y si lográramos identificar a otro, aparecerían infinitos puntos más. O sea, pi es un número, como cualquier número natural, un número real, que no tiene ni número anterior ni número posterior. Parece mentira. Es un continuo y sin embargo no hay nada en contacto con cualquier número que elijamos. Y eso lleva a preguntarse si el número que elegimos existe. Si hay un número que no tiene ni anterior ni posterior, ¿podemos decir que existe? Bueno, por definición sí, pi existe. Cualquiera sabe que pi existe. En la matemática, en las formas ideales. Distinto es en la física. Pi se asocia con un concepto físico. Pi es un número necesario para
calcular la relación entre la longitud de una circunferencia y el diámetro de esa misma circunferencia. Sabemos que la longitud de la circunferencia es pi por diámetro. Es fácil. Medimos la longitud, medimos el diámetro, dividimos y obtenemos pi. Claro, con 2, 3, 5, 10 cifras significativas, si somos unos genios de la mecánica para hacer las mediciones, pero pi tiene infinitas cifras. ¿Dónde se acaba la relación entre la matemática y la física? Para las tendencias científicas actuales prácticamente no se acaba. De hecho, las matemáticas definen la física y para muchos físicos no hay forma de entender la física si no es a través de las matemáticas. Entonces, la primera tarea para tratar de entender la física desde otro punto de vista es la propuesta que estoy haciendo en este primer video, es tratar de deshacernos del concepto de infinito, porque insisto, el infinito no es un número. Todo el mundo escuchó eso. Todo el mundo sabe que 1 está tan lejos de infinito como 1000 o que 1.000.000. Pero, ¿entendemos lo que queremos decir con eso? Cuando decimos está tan lejos de, le estamos dando infinito a la categoría de número. Y contra eso quiero desarrollar argumentos. Todos conocemos el símbolo de infinito, el 8 acostado. Imagínense que tienen construido un 8 de cualquier material, de alambre, por ejemplo, y ponemos a una hormiga a recorrer el alambre, en cualquier punto la ponemos, y la dejamos que empiece a dar vueltas, esperando que salga. Y da una vuelta, y da otra vuelta, y vuelve al punto inicial, y vuelve al punto inicial. Y después de 1000 vueltas, está tan lejos de salir del alambre como cuando dio la primera vuelta. Bueno, eso significa infinito. Infinito significa pensar que después de infinitas vueltas, la hormiga es capaz de salir del alambre, dando vueltas alrededor de ese 8. Por eso decimos que después de 1.000.000 de vueltas está tan lejos como al comienzo. Es porque es un imposible. Pero los infinitos son así. Cuando uno maneja infinitos por definición, se olvida del proceso y define. Uno no dice, vamos a crear un segmento de recta, sino que dice, acá tenemos un segmento de recta. Hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. La física no funciona por definición, la física funciona por interacción, y eso implica un ida y vuelta de información, y eso implica pasos, construcción, proceso, el término que sea más adecuado. No significa definición. A ver, también sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol, o sea, tiene una órbita alrededor del Sol. Y en la gran mayoría de las imágenes que tenemos del sistema solar, esa órbita está dibujada. O sea, es algo así como que la Tierra tiene una órbita a recorrer. Y la física no funciona así. La física funciona punto a punto. Interacciona, se produce un movimiento, otra interacción, otro movimiento. De resultado de todo eso, se cubre un camino al que denominamos trayectoria, órbita, pero la órbita no existe por sí misma. No es que está predefinida la órbita, sino que la órbita se construye. Y esa es la diferencia enorme entre la física y la matemática. La matemática define, la física construye. ¿Cómo puede ser equivalente una cosa a la otra? Bueno, hay una matemática que construye, que es la matemática de los fractales, pero ese es otro tema. Tiene poca cabida incluso la enseñanza, justamente porque asusta un poco. Una matemática que no da ecuaciones, una matemática que genera procedimientos. Extrañamente los fractales se parecen mucho a la naturaleza. Claro, porque los procesos físicos transcurren, no se definen. Nadie define un árbol, nadie define el vuelo de un pájaro, no. Son procesos que van ocurriendo. Claro, el físico convencido, matemático convencido,
da por sentado que todo lo que está ocurriendo ya está incluido en el pasado y en el futuro. La matemática del continuo lleva ese tipo de conceptos. Entonces, que yo esté viendo un instante, el ahora, significa desde ese punto de vista que todo lo que ya pasó está incluido en este presente y todo lo que tendrá que ocurrir también está incluido en el actual presente. Vamos a ver que no es así. Pero eso requiere desmenuzar un poco qué es la física, qué es la matemática, hasta dónde la matemática es capaz de explicarnos qué es la física y cómo entendemos la naturaleza y cómo la podemos describir. Y en el camino vamos a ver en qué momento parece que la ciencia ha perdido su razón de ser explicativa y pasó a ser casi una especie de dogma, donde se repiten las definiciones, se sacan conclusiones a partir de esas definiciones y se perdió el gusto por tratar de entender qué significan las definiciones. Eso nos lleva al estado actual, al estado de la física cuántica actual, a las teorías del Big Bang, con gran prensa mediática, a montones de situaciones que cuando son llevados a explicar qué significan, muchos divulgadores se frenan en algún momento y dicen, bueno, no, esto es para los especialistas, esto se entiende solo a través de ecuaciones. Y no, acá, si usted no maneja tensores, nunca va a poder entender esto. Y no es así. La física se entiende. El universo trabaja permanentemente, produce interacciones, produce física. Somos nosotros los que estamos posiblemente utilizando una herramienta equivocada o una herramienta que tiene límites, no equivocada. La matemática es maravillosa. No voy a ser yo el que reniegue de la matemática. Yo digo sencillamente que la matemática, como todo en el universo, tiene límites, límites de aplicación. Y ya para cerrar esta primera charla, no es que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, lo cual implicaría que las matemáticas anteceden al universo. Imposible escribir algo si no está definido eso con qué escribirlo, sino que la matemática es una creación humana destinada a tratar de describir fundamentalmente el universo a partir de un modelo que es el que genera el entendimiento. Siempre hay un modelo previo y después vienen las matemáticas a desarrollar las ecuaciones que nos permiten describir el modelo. Pero las matemáticas no explican, las matemáticas describen. Y con eso nos quedamos por ahora.